Buenas tardes. Ok, en primer lugar, nos gustaría saber si usted puede oírme bien y se ve correctamente mi pantalla. Puedes responderme escribiendo en la sesión de preguntas. Bueno, veo respuestas positivas. Ok. Bueno, me gustaría presentarme. Mi nombre es Francesco Goldoni. Soy el marketing de producto de STR Team System. Y estoy aquí con la señora Laura Betti, nuestro soporte técnico. Como primera cosa, voy a presentar la empresa, quiénes somos. STR es una unidad de negocio especializada en el suministro de soluciones para la industria de la construcción desde el 1979. Somos 130 empleados, hemos vendido 25.000 licencias de software y tenemos 50 socios comerciales en Italia y en todo el mundo. Nuestra empresa está certificada para el proceso de calidad por el gobierno italiano. Somos parte del grupo del Team System, que es la compañía principal italiana en proporcionar soluciones de software. Team System tiene 2.000 empleados, 257 millones de facturación en 2015, 222.000 clientes y más de 800 socios comerciales en Italia y en todo el mundo. Y nuestro mercado y nuestros clientes. El nuestro mercado de referencia representado de las empresas de construcción o que trabajan con la instalación, bienes raíces, la carretera, arte, servicio global, la administración pública y gobierno. Nos proveedamos de software para autoridad local, utilidades, sistema de salud, puertos, aeropuertos, universidades y compañías de arquitectura e ingeniería. ¿Dónde estamos en Europa? En España, Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania, Portugal, Polonia, Serbia, Suiza, República Checa, Eslovenia, Turquía, Medio Oeste y próximamente en América Latina y India. El 70% del mercado europeo. Voy a hablar de la transformación digital. Ayer versus hoy. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se ha modificado? Si usted es una empresa de construcción, arquitectura o empresa de ingeniería, todos ustedes están involucrados en el desarrollo de proyectos que requieren interoperabilidad e información compartida entre sujetos, involucrados en el proceso. Los objetivos del mercado AEC, de la construcción, es aumentar la productividad en el mercado de construcción porque tenemos una diferencia tecnológica comparada con otros mercados, aumento de la eficiencia y reducción de costes, mayor sinergia y interoperabilidad entre jugadores y mayor calidad para el proceso y el trabajo final. La transformación digital en la industria de la construcción empezó con la IT revolución. A seguir nos vemos la CAD revolución. Y hoy todo el mundo habla de BIM,
la transformación digital del BIM, que significa el uso de modelos compartidos de representación digital para facilitar el diseño, la construcción y la gestión de procesos. El BIM interviene por la fase de estimación, de planificación, el 4D, la gestión, el 5D y el control de costes. ¿Por qué nos hablamos de transformación digital en la industria de la construcción? Porque aproximadamente el 30% del proyecto es revisitado y reelaborado. El 60% del trabajo se pierde. El 10% de pérdida en cada proyecto debido al desperdicio de materiales, accidentes. El 80% de los insumos de un proyecto son idénticos y recurrentes. Los errores y los retrasos son el mayor costo añadido. Los beneficios del BIM: reducir errores y omisiones, la reducción drástica del tiempo perdido, un mejor control de coste y previsibilidad, una mejor planificación, una reducción de la duración del proyecto y mejora la imagen corporativa. ¿Por qué adoptar la modelación de la información de construcción? Primero, los instrumentos de modelado y un modelo 3D no son suficientes para hablar de digital transformación. Porque nos andamos a mejorar la interoperabilidad y la calidad, la eficiencia para ahorrar de tiempo y la eficacia, el control de proyecto. Hablando de interoperabilidad, tenemos un buen nivel con la oficina de Microsoft, reíla diseñada como en Excel y la posibilidad de copiar y pegar listas de precios y otras informaciones. La Canaya, herramienta de diseño 3D que soporta IFC Standard, son Revit, Graphisoft, ArchiCAD, Nemshek Allplan y Teclastructures. Tú puedes importar el modelo 3D en STR Vision CPM. Y tenemos un buen nivel de interoperabilidad con software de programación como Oracle Primavera y Microsoft Project. Y sistema de administración ERP como SAP y Microsoft Dynamics. Questo è il nostro slogan: no puede comprar control o puede. ¿Por qué? Porque STR Vision CPM permite la litización de construcción, apoya a su empresa con el proceso de presentación de una propuesta comercial que requiere listas y gestión de precios, estimación de costes y quantity takeoff. Sea preciso y lucha incierta. La planificación, la gestión de un proyecto a través del tiempo y los recursos con STR Vision CPM WBS, las estructuras de desglose de trabajo. Tenemos el diagrama de Gantt y la poderosa vista virtual del modelo de construcción, que se integra perfectamente con Microsoft Project y Oracle Primavera para aumentar la eficacia y reducir el inventario. El 5D, el control de proyectos y costos. Una vez ganado el contrato, se hace imprescindible realizar el llamado control operativo. También, desde el punto de vista de la gestión, para definir el calendario de las obras, el presupuesto, el rendimiento financiero, la preparación de lista de requisitos para la contratación. Y se integra con SAP y Microsoft Dynamics. Para retirar control, obtenga sus ingresos. Nuestro software es una solución por
el 4D y 5D, la programación y la administración de fases del proyecto y control de costes financieros. Tenemos 4 soluciones para empresas de ingeniería y arquitectura, la construcción light, la construcción full y para las empresas de construcción, light y full también. La nuestra experiencia, le empresas de ingeniería usan el nuestro software por el quantity takeoff y la importación del modelo 3D, la estimación analítica, la planificación de trabajo y la fase de management en financiera. Las empresas de construcción usan nuestro software por la fase de estimación, por la oferta, por generar una oferta, por la planificación, el presupuesto, por administrar el cantiere, el cost control, con l'analisi avanzada del controllo de questo y el control por la industria, el control analítico de costos con el sistema de gestión. Para finir mi parte de presentación con nuestros clientes. Estamos orgullosos de ofrecer solución para las 10 mejores constructoras que desarrollan y ejecutan proyectos en todo el mundo, en Italia, como Salini Impregilo, Saipem, Pavimental, Pizzarotti y Astaldi. Trabajamos con el gobierno como la ciudad de Milán, la ciudad de Roma, la sociedad que gestisce el aeropuerto de Roma y la metropolitana de Roma. Y trabajamos con autoridades local y regional en Italia. Tenemos clientes internacionales como 2 empresas muy grandes en Francia, NGE y de Mathieu Bord, y una empresa General Contractor en Poland. Ok, mi parte de presentación es terminada y ahora nos vemos a ver la parte técnica del software con Laura. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todo el mundo, bienvenido en esta presentación. Esta presentación va a ser hecha en español. Todavía algunas palabras puede ser que me faltarán, si no le voy a decir en inglés. Si hay alguien que me puede ayudar en la chat, muchísimas gracias por adelantado. Pues lo que vamos a ver ahora es la interfaz estándar de STR Vision. Aquí en la izquierda hay pues una pequeña introducción, sobre todo para los que ya han conocido el software, y hay una novedad muy importante
que son el cambio, la modificación de las iconas del software. Así puede ser que alguien que ya lo conoce, que veo que está por adelante, claro que el software siempre está desarrollando, estamos trabajando para una nueva release del software que se va a poner en el mercado muy pronto y que tiene unas modificaciones muy importantes por lo que atañe sobre todo el BIM, que siempre está bajo desarrollo, y todavía unas otras funciones muy interesantes. Se habrá la posibilidad de descargar modelos de proyectos y también de lista de precios en inglés. Así que lo que vamos a ver hoy se puede comprobar, se puede intentar hacer los mismos pasos que vamos a hacer hoy con el mismo proyecto, con los mismos file FC y las medidas que ya están en el presupuesto. Pues volvemos al software. Aquí hay la interfaz estándar del software. En la izquierda hay todas las secciones de la presupuestación, de la contabilidad, de los planes de mantenimiento, de las listas de precios. Y aquí sobre el área de trabajo hay lo que vamos a llamar la ribbon bar, donde hay las funciones que según de dónde se está trabajando son diferentes. Así que si estoy trabajando en la presupuestación, todos los pulsantes, los tastos aquí se refieren a la presupuestación. Si estoy en la contabilidad, no hay las mismas funciones que hay en la presupuestación. Aquí en la derecha hay un panel de ayuda que no está muy interesante cuando somos en la sección de los proyectos y de los órdenes, pero que es muy, muy interesante cuando vamos a hacer el presupuesto o cuando vamos a insertar, a añadir artículos en nuestra lista de precios. El software es un software que permite manejar muchas sociedades, muchos idiomas, y aquí tenéis la posibilidad de leerlo en español, traducido en español, si no los datos están en inglés, porque ya no hemos traducido todos los datos en inglés. Se puede también personalizar los derechos de trabajar en el software para cada usuario o para un grupo de usuarios. Se puede manejar divisas diferentes y también, claro, proyectos diferentes. Para añadir un nuevo proyecto es muy, muy fácil porque simplemente nos vamos en la sección de los proyectos y órdenes, doble clic sobre proyectos y órdenes, y para añadir un proyecto que está vacío, simplemente se va a elegir añadir, se va a crear un proyecto, se necesita que poner un código. Siguiente y final, y así se está creando la estructura de nuestro proyecto. Después que se termina la creación del proyecto, el software nos pide de configurar el proyecto que acabamos de crear como actual. Es decir, que yo puedo trabajar sobre un proyecto y ya que lo pongo como actual, todas las secciones de presupuestación, de contabilidad, se refieren al proyecto sobre el cual estoy trabajando. Ahora no vamos a poner como actual un proyecto vacío, pero vamos a trabajar sobre el proyecto que ya eso es, que ya tiene unas informaciones. Pero antes de entrar en el particular del proyecto, vamos a hablar un poquito de las listas de precios. Las listas de precios son listas de precios que se pueden utilizar a través de todos los proyectos que yo
quiero añadir dentro de SPM. Todas las listas que se ven aquí están disponibles, se pueden utilizar dentro de cada proyecto. Es decir, que estos datos aquí son datos que están a un nivel superior del símbolo proyecto y tienen informaciones generales. Puedo añadir todas las listas de precios que quiero. Lo que es muy interesante y que se ha desarrollado es la posibilidad aquí del panel Start, importar. Se puede importar las listas de precio en formato BC3, que es el formato de intercambio que ustedes probablemente ya conocen, que es el formato típico para el mercado español y de Sudamérica. Vamos a tomar una lista de precio para hablar de una característica de STR Vision que es muy interesante, que es la interoperabilidad con Excel. Todas las informaciones que están bajo forma de una grid, de columnas como en Excel, pueden ser exportadas a Excel, modificadas en Excel, y así hay también los usuarios o las sociedades que no tienen un software para hacer la presupuestación, que si no trabajan con Excel, pueden empezar a trabajar con STR Vision utilizando, trayendo un ventaje de las listas de precios, por ejemplo, de los presupuestos que ya se han hecho con Excel. Vamos a ver, aquí hay una lista de precio que ya tiene unas informaciones. Vamos a ver cómo se puede añadir un nuevo artículo a la lista de precios. Simplemente voy a seleccionar añadir, o aquí añadir, voy a poner un código. Nuevo artículo. Voy a elegir una unidad de medida. Y voy a escribir un precio. Voy a guardar y de esta manera he añadido un nuevo artículo a mi lista de precio. Si yo ya sé que, por ejemplo, tengo que poner el hormigón como artículo de mi lista, de mi nueva lista de precio, pero ya lo sé que el hormigón ya está en otra lista de precio, puedo utilizar el panel de ayuda que está aquí y, por ejemplo, puedo seleccionar, eso no es el hormigón, claro, pero puedo seleccionar el artículo y simplemente con un arrastre lo voy a arrastrar dentro de la lista de precio. Y la tercera manera para añadir de manera muy veloz artículos o si hay la necesidad de modificar precios es la de exportar a Excel. Y, por ejemplo, modificar unos precios. De manera muy veloz. Cuando he elegido los artículos que tienen que ser modificados, lo voy a seleccionar todo, comprendido de la primera de la intestación del nombre de la columna, porque el nombre es el medio a través del cual el software consigue, ¿ves? Código, por ejemplo, código, precio es el medio con el cual el software consigue actualizar las informaciones. Pues copiar y pegar.
El software me pide actualizar los artículos, de insertar los artículos que faltan, las descripciones, y hay todas las opciones. Y en esta manera hemos actualizado los precios. Por ejemplo, si vamos a tomar el código de ese artículo, así que vamos a ver cómo hacer un filtro. Voy a hacer un filtro personalizado y voy a pegar el código del artículo. Aquí se ve que mi artículo ahora tiene un precio de 36, como está en el Excel. Unas palabras sobre el área de trabajo. Esa funciona exactamente como Excel, es decir, que puedo tomar las columnas y ponerle en el orden que prefiero. Puedo decidir, por ejemplo, que si no necesito esa columna la voy a quitar, esa también. Puedo hacer filtros, puedo poner, puedo ordenar, y además puedo también guardar cómo he diseñado la página, para que la próxima vez que voy a utilizar esta lista de precios, el software siempre utiliza el mismo diseño de página que yo he guardado. Establecer la interfaz estándar. Otro ventaja muy interesante del software es que ya hay unas columnas, muchísimas informaciones, pero si yo quiero añadir una columna, lo puedo hacer porque el software te permite de añadir todas las columnas con las descripciones que usted quiere y de utilizarle también en el proyecto, sea en el presupuesto que en la contabilidad. Pues se voy a preguntar si hay algunas preguntas, si todo está claro, si hay algo que necesita unas explicaciones más. Si no, vamos a seguir con el import del file IFC y cómo se utiliza las cantidad dentro del file IFC para hacer el presupuesto. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Vamos a ver. Volvemos a la sección. Pues hay unas preguntas. ¿Se pueden incluir precios descompuestos? Sí, claro. Pues vamos a ver si en esta lista de precios lo tengo. Por ejemplo, este artículo, que es un hormigón probablemente, tiene una A en esta columna. El A para nosotros significa análisis, que quiere decir que el precio de ese artículo no es un precio que yo he escrito manualmente, pero es un precio que está calculado en el tab análisis por medio del precio y de la cantidad de los artículos que componen mi artículo. Es decir, que por ejemplo para hacer hormigón probablemente tengo que tener un obrero que lo hace, tengo que tener un equipo, tengo que calcular el costo de la energía eléctrica que necesito para hacer el hormigón. De esta manera se puede simplemente poner un código, una descripción, y en el tab del análisis se va a decir que ese artículo
está hecho por ese artículo, por unos artículos. Puedes también añadir importes que se van a añadir al precio, y de cada artículo puedo poner una fórmula, una cantidad que se va a multiplicar para el precio y que me va después a calcular el reporte entre el precio calculado de la suma de todos los artículos referenciado por la cantidad analizada, que puede ser 1, por ejemplo, para hacer 1 metro cuadrado de hormigón necesito estos artículos con estos costes, o puede ser, como en ese caso, 50.000 metros cuadrados de hormigón. Eso se lo va a hacer como el usuario quiere. ¿Dónde se selecciona la columna que se quiere añadir? ¿Dónde? ¿En una lista de precios? Las columnas, columnas libres, decimos, que el usuario quiere añadir. Se hace así: aquí hay la sección del árbol, se va en la sección de los grupos y, por ejemplo, ahora somos en una lista de precios, voy a añadir un campo, una columna que se llama, por ejemplo, región. Cuando he decidido el nombre, la voy a arrastrar en los agrupadores asociados, y si ahora vamos a ver aquí en el final, hay la columna del código de la región y de la descripción. Y, por ejemplo, puedo escribir 01 norte, 02 sur, oeste, y aquí puedo seleccionar y así. Y eso se puede hacer en el presupuesto, en la contabilidad, en la lista de precios, en la lista de precios del proyecto. Vamos a leer otras preguntas. Si cambio el precio del precio por hora de un albañil, ¿se cambiará en todos los precios en los que interviene? Sí. La pregunta es, los artículos que forman el análisis, el artículo analizado, se actualizan cuando voy a modificar el precio de un artículo que compone el análisis. Es decir, si cambio el precio por hora de un albañil, ¿se cambiaría en todos los precios en los que interviene? Sí. Claro, porque los artículos que se van a utilizar en el análisis son artículos que ya existen en la lista de precio. Y, por ejemplo, si vamos a modificar el precio del albañil y el albañil está utilizado en el artículo del hormigón, está utilizado para el escavo y otros artículos, si va a cambiar por una parte, se actualizará también en los otros. Pues la pregunta que diferencias existen en la manera de generar presupuestos del programa Navisworks de Autodesk, pues aquí vamos a ver cómo se utilizan los presupuestos, cómo se van a generar los presupuestos con STR Vision CPM. Yo personalmente no conozco al programa de Navisworks y por eso no puedo contestar a esta pregunta. Pues me parece que todas las preguntas están contestadas. Otra información es la de los precios. Cada artículo puede tener muchos precios. Normalmente, de costumbre, se habla de un precio de coste y de un precio de oferta. Es decir, cuánto me cuesta a mí el hormigón y cuánto lo voy a ofrecer cuando voy a hacer el presupuesto. Hay también otra clase de precio
que nosotros llamamos base o estándar, que es la que puede ser la de la lista de precio. Así que tengo una referencia con la lista de precio y puedo, pero de esta clase de precio, calcularme la clase de precio del costo o la clase de precio de la oferta. También puedo añadir clases de precios cuando voy a preguntar una oferta a los suppliers, a los fornidores, pues proveedores, muchísimas gracias. El software permite de exportar en Excel las cantidades de mi presupuesto y yo después puedo enviar este file de Excel a los proveedores para preguntar una oferta. Después, cuando el proveedor me envía por email, por ejemplo, por correos electrónicos, los precios que me ha hecho, hay una manera para que, creando una clase de precio para cada proveedor, el software nos permite de importar los precios en una clase de precio específica, en particular, y después hay una lista, una tabla pivot que funciona como las tablas pivot de Excel, que me permite de hacer una comparación entre las ofertas que yo he recibido de mis proveedores para decidir a quién proveedor, cuál proveedor me hará este trabajo, esa parte de trabajo o todo el trabajo. Eso depende de lo que decido. Hay una demanda que probablemente no he contestado antes, siempre por lo que atañe a los artículos, que es esos artículos pueden formar parte de varios precios al mismo tiempo. Sí. Si la pregunta es que, por ejemplo, el albañil se puede utilizar en otros artículos, sí. Y también si, por ejemplo, estoy añadiendo un artículo analizado que es el hormigón, y ese hormigón que ya está analizado lo quiero utilizar en otro artículo analizado, eso se puede hacer. El ejemplo lo tenía antes. Por ejemplo, ese es un artículo, aquí el Concrete Plan, que está analizado. Dentro de ese artículo se utiliza ese artículo CMP 1010, que es un artículo analizado. Si voy a ver el CMP 1010, no es un artículo que ya tiene un precio, pero tiene una composición de análisis, que el precio de ese artículo es un precio que se ha construido por otros artículos. Espero que sea bastante claro y que esa es la pregunta, sí, que yo había entendido bien la pregunta que fue hecha. Muy bien. Vamos al presupuesto. Aquí ya estamos en la sección de la presupuestación, pero antes del presupuesto, lo que normalmente pasa es que yo recibo un file IFC que puede estar hecho con Archicad, con Revit, con Tecla, con todos los CAD 3D que pueden soportar, que pueden exportar file IFC. El file IFC es una información de proyecto. Aquí así vamos en la sección de los proyectos y órdenes, modelos IFC. Vamos a añadir una nueva línea, a poner un código y a importar el archivo IFC. Una vez que el file está importado, el software consigue decirme el nombre del archivo, que es una información que puedo modificar antes o después, la fuente y el esquema. El esquema que STR Vision
con el cual STI Revision puede trabajar es el IFC 2X3. Esa es una novedad que la vamos a cerrar porque esta era una novedad para la configuración del visor, y voy a activar el modelo para poderlo ver en el visor BIM. Guardamos y aquí activamos el modelo. Vamos a acoplar el visor BIM. El visor BIM puede ser utilizado también en una segunda pantalla para trabajar mejor. Cuando se va a abrir el visor, se puede visualizar el modelo y se puede también tener unas posibilidades gráficas para explorar, para ver el modelo. Se puede modificar la visibilidad de unos objetos, por ejemplo, se puede ocultar. Se puede activar, por ejemplo, las propiedades de cada objeto, y aquí en la derecha se ve que hay una primera sección de las informaciones cuantitativas, las medidas que vamos a utilizar después para hacer el presupuesto. Hay propiedades cualitativas, que son todas las informaciones que se han conectado en el CAD 3D al objeto. Pueden ser informaciones, por ejemplo, que yo puedo utilizar como condición de filtro. Vamos a imaginarse, por ejemplo, para las puertas, la información de la resistencia al fuego. Es una información que no es una propiedad cuantitativa, sino una propiedad cualitativa, y la voy a encontrar aquí en esta sección y la puedo utilizar como criterio de filtro cuando tengo que hacer el presupuesto, que presupuestar las puertas con resistencia al fuego. Por los objetos que tienen materiales, pues no lo sé en español, que tienen perdone, vamos a ver, algunos objetos como por ejemplo las paredes o los muros. También los slabs, IFC slabs, que en español se dice suelos, puede ser. Tienen el muro está hecho de bricks. Vamos a ver si alguien me... de ladrillos, muchísimas gracias, y también de otros materiales, y por ejemplo los muros son los típicos objetos que tienen unas informaciones en la sección de los materiales. Aquí este muro aquí, vamos a ver si aquí hay muchas más informaciones. Por ejemplo, este muro aquí tiene una sección de ladrillos, tiene también aire, tienen... creo que ustedes pueden entender, no conozco las palabras en español, perdone, pero creo que ustedes entienden lo que quiero decir cuando se va a hablar de los estratigrafía de muri, de las paredes o de los suelos, capas, y también para layers.
sí, la estratigrafía del muro, las capas de materiales. Gracias. Para las paredes, para los muros, hay también las informaciones de los huecos, los openings. Es decir, que aquí en esta sección de la apertura hay los detalles de cada apertura y en la sección de las aperturas agrupadas hay la suma de las informaciones de cantidad de las aperturas para hacer el presupuesto. En el visor BIM hay también las informaciones de las unidades de medidas, puede ser, y aquí están conectadas con la del proyecto, puede ser que yo no quiero ver las descripciones en inglés y la voy a poner conectar con la que he creado en mi proyecto, y también hay la posibilidad de añadir un factor de conversión si, por ejemplo, el modelo está en centímetros y el artículo que tengo que utilizar en el presupuesto tiene como unidad de medida metros. Y también hay la sección de las condiciones de filtro. Vamos a ver lo que hemos dicho antes, por ejemplo, las puertas. Si voy a aplicar el filtro, me dice que tengo 52 puertas, pero pueden ser que las puertas tienen material diferente. Así que si voy a añadir un filtro para material, aquí veo que tengo solo puertas en aluminio. Pues que las puertas en aluminio son 4. Probablemente hay unos problemas con el idioma porque el file IFC está hecho por mitad en italiano, por mitad en inglés. Y quería mostrar a vosotros que la interfaz es en español, pero las traducciones todavía de los datos no están completadas. Pues vamos a cerrar el visor BIM en la sección de los modelos y vamos en el presupuesto. En el presupuesto voy a seleccionar las mediciones. Aquí hay siempre una situación como en Excel, donde puedo decidir lo que quiero ver y lo que no quiero ver. Voy a activar el visor BIM con el modelo que quiero utilizar para hacer el presupuesto. Puede ser que yo quiero utilizar un modelo, pero puede ser también que puedo hacer el quantity takeoff también de 2 modelos juntos. Aquí hay los 2 modelos, el primero es el edificio aquí y aquí hay la segunda parte. Vamos a activar las propiedades y, por ejemplo, vamos a añadir una nueva línea en las mediciones del presupuesto. Aquí puedo simplemente escribir un nuevo artículo, si ya no lo he hecho en la lista de precios del proyecto, pero quiero trabajar directamente a partir de las mediciones, por ejemplo, 1, no lo sé si ya todavía existe, no existe, y el software me dice, estás añadiendo un artículo nuevo, voy a poner una descripción, una unidad de medida, y un precio. Y ahora necesito hacer un filtro para seleccionar las medidas que quiero utilizar para calcular la cantidad de ese artículo. Claro que ahora nosotros hemos añadido un artículo nuevo que no quiere decir nada. Hacemos un hormigón, por ejemplo.
y vamos a hacer un filtro para la planta de la segunda planta y los suelos. Hay dos. Pues aquí, si voy a elegir el primero, se puede ver que eso es el primero suelo y eso es el segundo. Voy a seleccionar los dos porque quiero hacer el presupuesto conjunto y voy a elegir propiedades de selección. De esa manera, el software me propone la suma de las informaciones comunes a los dos objetos. Y aquí voy a utilizar el volumen, por ejemplo, y lo voy a arrastrar en la sección de los detalles de las medidas. Vamos a ver qué ha pasado. Hay dos líneas, cada línea para cada objeto IFC. Aquí había una suma de 126, pero si vamos a elegir solo el primero suelo, tiene una cantidad de 108,34 y el segundo de 18,59, que son las cantidades que el software me ha puesto aquí. No es importante cuántos objetos hay en la sección de los resultados del filtro, porque pueden ser 2, pueden ser 100, cuando se va a arrastrar las cantidades del modelo, el software va a añadir una línea para cada objeto. Y es importante que si vamos a ver aquí, este número de verdad es una información al volumen, una referencia al volumen del suelo número 128286 del modelo A01. Y esa es una información muy importante cuando el usuario recibe un modelo actualizado y necesita que hacer una actualización del presupuesto. Se imaginen que el usuario ya ha hecho el presupuesto con el primer modelo, después hay unas modificaciones en el modelo. No es necesario que se empezar de nuevo por un presupuesto vacío, pero se va a pedir al software de hacer una comparación entre lo que ya se ha hecho y lo que está nuevo o modificado dentro del modelo. Puedo seleccionar una información del file IFC, puedo también utilizar otra información, la puedo arrastrar en las otras columnas. Las columnas se van a multiplicar una con los similares con lo largo, con la anchura, la altura, para generar el total y para generar la cantidad total. Voy a guardar. Ahora aquí la cantidad está actualizada. Puedo también, si voy a seleccionar las dos líneas, modificar los factores y, por ejemplo, decir que los similares quiero multiplicarlo para 2. Y aquí hay la información del volumen multiplicada para 2. Es una manera muy libre de trabajar. Con el arrastre de las informaciones de las propiedades del modelo, yo puedo hacer más o menos todo lo que quiero. Se recuerden que el visor BIM es un visor. No se puede modificar informaciones dentro del modelo IFC. Si hay algo que no está correcto o algo que falta, se necesita ponerse en contacto con quien ha hecho el modelo y preguntar para un nuevo modelo, para un modelo actualizado. Creo que sí. Me preguntan si esta presentación se está grabando. Se lo pregunta Francesco. ¿Está registrando? Sí. Estamos grabando la presentación y creo que después será disponible para todos los que están interesados.
volviendo al arrastre de las informaciones, si los objetos que se han seleccionado, que se han filtrado, tienen informaciones de material, en la sección de los materiales hay esta información que puede ser utilizada también para arrastrarla en la sección de las medidas. Puede ser que esa información la tengo solo para este suelo y necesito pero que multiplicar todos los similares para esa información. Se puede hacer seleccionando la variable multilínea y diciendo, por ejemplo, que se quiere multiplicar y después se va a arrastrar, perdone, todas las dos líneas aquí. Se va a arrastrar la información donde usted quiere y el resultado es eso, que hay el volumen inicial que hemos arrastrado del suelo, multiplicado para 2, lo hemos hecho manualmente y después hay la multiplicación con la thickness, el espesor del material que hemos utilizado de un suelo. Así que de esa manera se puede ver que es muy interesante, que se puede hacer todo lo que necesita el software, es muy libre y permite trabajar como también si faltan informaciones en el modelo, de esta manera podemos utilizar otra información para hacer nuestro presupuesto. Hemos también desarrollado una otra manera de trabajar, que es una manera que nos permite de hablar de una presupuestación automática. ¿Cómo? Hemos pensado que el presupuesto más o menos ya está hecho de las mismas informaciones, es decir, que para calcular la cantidad de hormigón necesario para hacer un muro, siempre vamos a tomar las mismas dimensiones con más o menos el mismo artículo si ya trabajamos con una lista de precio. Y hemos desarrollado la posibilidad de guardar una regla de cálculo. ¿Qué es una regla? Una regla es la composición de tres cosas. La primera es el filtro. Vamos a ver un filtro en el modelo IFC que me va a identificar, a elegir los objetos que tengo que presupuestar. La segunda cosa es el artículo, porque para tener una riga, una línea en el presupuesto, tengo que tener un artículo con su precio. Y la tercera es la fórmula. Vamos a verlo. Hacemos el mismo filtro. Los suelos del segundo floor. Hay dos suelos, no voy a elegir propiedades de la selección, sino voy a elegir la nueva medición del presupuesto. Y se abre la ventana de la regla de cálculo. El código es automático, aquí voy a poner una descripción. Aquí necesito que seleccionar un artículo, que puede ser un artículo que está en la lista de precio de mi proyecto. O puedo seleccionar un artículo que viene de una lista de precio. La diferencia es que si voy a seleccionar un artículo que viene de la lista de precio, ese artículo, como no es un artículo particular del proyecto, se podrá utilizar en una regla de cálculo que hemos llamado de sistema. Hay una diferencia entre la regla de cálculos de proyecto y las de sistema. La de proyecto se pueden utilizar solo en el proyecto sobre el cual estoy trabajando. Si voy, en vez a guardar la regla de cálculo con una regla de sistema, eso quiere decir que esta regla podrá ser utilizada también en el futuro sobre otro proyecto.
Ahora la vamos a guardar como regla de proyecto. Y aquí, en la sección de la fórmula, puedo elegir las informaciones del modelo IFC. Por ejemplo, el volumen. Aquí puedo poner un comentario y también tomar informaciones del modelo. Aquí, si necesito, puedo seleccionar otras informaciones, puedo también elegir informaciones del material o de los vacíos, las ventanas, las puertas, las aberturas. Si voy a elegir crear medición, el software va a añadir una línea en el presupuesto. Si voy a elegir crear medición y guardar la regla de medición, el software me pide de seleccionar un catálogo de regla de cálculo de sistema. Sí, lo vamos a hacer y después voy a explicaros otra cosa. Selecciono un catálogo, aquí se puede decidir si quiero guardar el artículo conectado a la regla o si no, y voy a elegir crear medición y guardar regla de medición. Vamos a ver lo que ha pasado. Aquí tengo una nueva línea donde hay en el comentario, en las medidas, el comentario libre que yo escribí en la regla de cálculo y además el nombre del objeto que viene del file IFC. Y aquí tengo las cantidades, que son las mismas de antes, sino que esta vez es un número y no es un link. Además, en la sección objetos BIM puedo ver los objetos que están conectados con esta línea del presupuesto. La regla de cálculos son una función muy interesante para volver automática la presupuestación. Vamos a ver un ejemplo. Yo ya he preparado, ya he guardado unas reglas de cálculo del sistema para trabajar con otro modelo. Así que voy a volver en la sección de los proyectos. Voy a elegir otro proyecto. Ya he importado los files IFC. Y voy a abrir las mediciones del presupuesto. Vamos a seleccionarlo todo y eliminarlo para partir de un presupuesto que no tiene ninguna información. Aquí, en el visor BIM, activamos el modelo. Y ese es el modelo sobre el cual quiero trabajar. No voy a hacer filtros, no voy a activar las propiedades, simplemente desde la ribbon bar del BIM voy a elegir generar presupuesto paramétrico. En esta ventana me piden de elegir el catálogo de regla de cálculo, donde yo ya he guardado las reglas. Aquí tengo todas las reglas, puedo elegirlas todas. Puedo decir que unas reglas no necesitan que ser utilizadas. Aquí hay también nuestra regla de cálculo, que pero todavía falta de unas informaciones. La información del artículo. Para cada regla siempre puedo chequear el filtro. Y puedo también mapear unas informaciones, unas propiedades IFC. Por ejemplo, aquí puede ser que tengo el storage y puedo asociarlo al agrupador libre que me he creado para utilizarlo para dividir
el presupuesto y crear una línea para cada, por ejemplo, nivel de mi edificio. Pero esta vez lo vamos simplemente a hacer sin mapear las informaciones. Así que una vez que he elegido todas las reglas, voy a generar las mediciones. De primero, el software va a chequear si las reglas que yo elegí tienen un filtro válido y si ese filtro puede ser aplicado al modelo utilizado. Y me dice que la 120 y la 130 no contienen un filtro válido. Y también chequea si la regla de cálculo está guardada con un artículo, porque si no tiene artículo, la línea del presupuesto, la línea de medición no puede ser creada. Voy a cerrar el mensaje y el software va a calcular, a añadir medidas a mi presupuesto. Mientras tanto es que el software trabaja, vamos a ver si hay preguntas. Pues veo ahora que había una pregunta antes. Es que hay muchas preguntas hoy por la tarde. La pregunta es cómo se comporta el software con un modelo 3D muy grande, donde se exportan muros, pilares, instalaciones. Claro, todo depende no solo de las dimensiones del modelo, también de la geometría que está dentro del modelo y de la dimensión del edificio. Pueden ser que modelos muy grandes con muchas geometrías para representar tienen que ser divididos, por ejemplo, por disciplinas. Por ejemplo, tengo que hacer un modelo para el arquitectural, un modelo para el estructural y un modelo para las instalaciones, por ejemplo. Y voy a importar los tres modelos dentro de STR Vision CPM y voy a utilizarlo juntos o uno por vez. Ya hemos unos clientes que están haciendo un proyecto BIM muy importante, sea en Italia que en Alemania, que trabajan con un modelo muy interesante, y también hay unos usuarios que están participando al webinar, que ya han trabajado con un modelo muy interesante, y no hay particulares problemas también en manejar modelos un poquito, claro, más complicado, más ricos de informaciones que eso que estamos viendo aquí en ese webinar. Pues el presupuesto ha acabado, el presupuesto automático paramétrico se ha acabado. Hay unas líneas de medidas y vamos a ver. Cada línea de medida está conectada con objetos del modelo. ¿Cómo lo puedo chequear? Con esta opción de ver elementos presupuestados. Aquí, con esa línea de medida, puedo ver que hay estos dos objetos, estos dos suelos que están conectados a esa línea de medida. Y si en vez quiero seleccionar un objeto del modelo, por ejemplo, este muro aquí, y quiero ver a cuál medida está conectado, voy a activar el filtro de presupuesto, filtrar mediciones, y tengo las informaciones que hay estas dos líneas de medidas que están conectadas con este objeto IFC.
Y también puedo ver los objetos que todavía necesitan que ser presupuestados. Aquí hay una lista, un resultado, y se pueden ver también, disculpe, también en el modelo. Aquí está. Volvemos ahora al proyecto original y vamos a ver cómo se hace la actualización del presupuesto. Voy a elegir mi presupuesto. Aquí hay las mediciones y aquí hay el modelo. Antes. He recibido un file IFC actualizado, un modelo actualizado, ya lo he importado dentro de STR Vision. Voy aquí en la sección del BIM y voy a elegir actualizar presupuesto. Tengo que decir al software cuál es el modelo de origen y cuál está el modelo actualizado. Perdón. Comparar modelos. El software me informa que hay diferencias en los casos de presupuestación con la regla de cálculo y también con el arrastre. Puedo ver el modelo actualizado. Vamos a verlos. Esos son los dos modelos que son diferentes. Si voy en la sección del estándar, veo que hay unos objetos modificados, unos cancelados. Aquí es una propiedad que no está en el modelo actualizado. Vamos a ver los objetos modificados. Aquí hay la lista de todos los objetos que tuvieron una modifica en el modelo actualizado. Se puede ver también aquí el valor de origen y el valor actualizado. Y lo mismo es por los objetos cancelados que existen solamente en el primer modelo y que no tienen un valor actualizado en el segundo. El usuario puede elegir de mantener el valor original y de aceptar la modificación. Y la razón por lo que se puede hacer eso es que el arrastre, como decimos antes, es la manera más libre de hacer una presupuestación. Y de esa manera hemos dado las posibilidades a los usuarios de elegir línea cara línea o aceptar todas sus modificaciones. Vamos a ver también qué pasa en las reglas de cálculo. Aquí hay 3 reglas que yo he utilizado para mi presupuesto. Para cada regla puedo ver aquí hay una falta en la traducción, puedo ver los objetos que están sea en el primer modelo que en el segundo. Por ejemplo, esos son los suelos de antes, el primero está también en el primer modelo que en el modelo actualizado y no tiene modificaciones. El valor actualizado es el mismo del valor de origen. Para el segundo suelo, en vez hay modificaciones, el valor de origen, el volumen que hemos utilizado para calcular el hormigón necesario para hacer nuestros suelos,
actualizado. Cuando voy a crear la actualización, voy a crear un nuevo presupuesto. ¿Y qué pasa? Por la parte estándar, el software simplemente va a actualizar las informaciones de cantidades que ya estuvieron utilizados en el presupuesto. Y para la regla de cálculo se le va a aplicar de nuevo. Así que no es importante si hay o no hay objetos, porque el software va a chequear que el filtro que hemos guardado en la regla de cálculo tiene que en el modelo actualizado el filtro se puede aplicar porque hay objetos que corresponden a los criterios de filtro que he guardado. ¿Está claro? Hay una pregunta. ¿Pueden varios estimators trabajar sobre un mismo presupuesto de forma simultánea? Sí. Claro que al final se necesita se necesita chequear conjuntos, que no hay duplicaciones de informaciones, que yo que ha hecho el primero estimator, no se lo ha hecho también el segundo. Pero el software permite trabajar al mismo tiempo sobre el mismo proyecto todos los usuarios que se quieren, también con permisos, no lo sé cómo. Sí, también con autorizaciones diferentes, es decir, que puede ser que un usuario tiene la autorización de modificar los precios y otro usuario en vez no tiene esta autorización y solo puede modificar las cantidades. Sí, el software permite customizar también esa información. Pues vamos a seguir unos minutos más para hablar un poquito de la carta Gantt. Dentro de STR Vision CPM hay la posibilidad del presupuesto de hacer una carta Gantt. Claro que STR Vision no es el software especializado en la creación de cartas Gantt. Estamos integrados con Oracle Primavera P6 y también con Microsoft Project, que son los dos instrumentos particulares para hacer una programación de trabajo. Pero de todas maneras nosotros, como ya tenemos informaciones en el presupuesto, conseguimos en hacer una carta Gantt que nos muestra informaciones de costo y de, vamos a ver porque me faltan las palabras en español, programación trabajos. Ya tengo un Gantt hecho, probablemente las informaciones no están disponibles, las informaciones sobre las actividades no están disponibles en español, solo la hay en italiano porque no las hemos todavía traducida. Esa es la visualización estándar para una carta Gantt. Hay informaciones sobre el inicio y la fin del trabajo que se puede escribir aquí en las columnas o que se pueden también ampliar manualmente dentro de la carta Gantt. Y la parte más interesante es que aquí hay una simulación de coste y ganancia en el tiempo, como este artículo está conectado con una medición, con unas o más de una medición. Y cada medición tiene, claro, una cantidad, pero tiene también un precio de coste y un precio de oferta. De esta manera, en el gráfico se pueden ver cómo las informaciones se modifican en el tiempo y también si voy, por ejemplo,
a modificar la fin o el inicio, también se modifica la carta Gantt. Si el presupuesto está hecho con un file FC, con un modelo 3D, hay la posibilidad de activar el visor BIM también aquí, visualizar el modelo y ver las actividades que están asociadas a los objetos IFC. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay los ladrillos. Si voy a elegir ver objetos 3D, el software me evidencia, me filtra los objetos que están conectados con las mediciones y que están conectadas con la actividad. Y a la misma manera también puedo ver los objetos que todavía necesitan que ser programados y lo puedo también añadir a la actividad seleccionada. De esta manera el software nos permite de hacer un primer nivel de carta Gantt y después de añadir informaciones del modelo si ya no están conectados. No sé si se ve en el webinar, pero por ejemplo, esta actividad aquí tiene dos colores, un rojo y también otro color. Vamos a ver si... si hay un estilo que nos permite de verlo un poquito más claro, probablemente. Hay dos colores aquí. El verde es la información que viene del presupuesto y la parte roja es lo que yo he hecho hasta ahora y que viene de la contabilidad. Así que en la carta Gantt se puede ver cómo las informaciones del presupuesto, cuál es el nivel de alcance de una actividad, es decir, que esta actividad es bastante cerca del final, porque como la línea roja está casi en toda la columna de los muros. Muy difícil para explicarlo en español. Espero que está claro, pero hay la posibilidad de visualizar en la carta Gantt cuál es la situación del presupuesto conectado con la contabilidad, con lo ya que hemos hecho de verdad en el sitio. Conectado con el modelo hay también la posibilidad de visualizar cuál es el estado a una fecha particular. En esta fecha mi sitio estará así. O puedo también obtener una simulación de una fecha de inicio, una fecha de fin, poner un paso de progreso semana cada semana, por ejemplo. Y de esta manera puedo ver cómo se va a modificar el edificio cada semana según la carta Gantt que yo he preparado saliendo del presupuesto. Pues yo he acabado mi presentación, espero que todo estuvo claro y perdone si el español no estaba muy bueno de vez en cuando, si me faltaban las palabras. Si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas.
Todavía tengo unos minutos, después tengo que deciros gracias, muchísimas gracias por vuestra atención, porque ya tengo otro webinar que empezar. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima vez. Si ustedes necesitan todavía, tienen todavía preguntas o dudas, pueden hablar con nosotros directamente o pedir unas informaciones más a vuestro partner que está en vuestro mercado de referencia. Muchísimas gracias y hasta luego.